compartiendo en sus hogares, ustedes como familia, nosotros acá en este momento desde el templo, y hace unos minutos con la transmisión que nuestro hermano Franklin y su familia nos han hecho con el tiempo de la alabanza. Quiero invitarles el día de hoy que vayan conmigo al libro de Daniel en el Antiguo Testamento, al libro de Daniel. Y como podrán ver ustedes en su pantalla, mantenemos el título que la semana pasada compartía. La semana pasada compartí en la carta de Santiago, en el Nuevo Testamento, en los primeros versículos, acerca del tema de las pruebas, o acerca de lo que enseña la carta de Santiago con respecto a las pruebas. Y quiero darle continuidad a este tema el día de hoy. Esperanza en medio de las pruebas, para rescatar y conectar con algo que decía la semana pasada y reforzarlo el día de hoy. Así que vamos a ir a Daniel capítulo número 3, donde vamos a encontrar un ejemplo, uno nada más de los muchos que la Biblia nos da para reforzar esta enseñanza relacionada con las pruebas y su propósito en nuestras vidas. Daniel capítulo número 3, voy a darle lectura al pasaje, usted me sigue con su vista. Voy a leer en mi Biblia, que es la versión Reina Valera del año 60. Y dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos, y quiero hacer un paréntesis aquí en este versículo es el resultado de la publicación de este edicto. Y dice: por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, notemos aquí que les da una oportunidad, vamos a decirlo así:
Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y la pregunta que es muy importante en este relato, versículo 15 al final, y pregunta a Nabucodonosor: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Esto es sorprendente, hermanos. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto, y aquí quiero una vez más rescatar, porque les dije al final del versículo número 15 que esa porción era medular, y dice al final en este versículo 29: por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Bueno, habiendo hecho esta lectura, vamos a compartir nuestra reflexión acerca de esta palabra. Y permítame tomar un momento para orar. Señor, aprovechamos este tiempo
para presentarnos ante ti y para suplicarte, oh Dios, que nos ayudes a reposar delante de ti, a escuchar tu voz, a bajarle el volumen al mundo y a cualquier cosa que esté retumbando en nuestra mente en este momento, para que haya un lugar especial donde tu palabra traiga una enseñanza especial, una enseñanza poderosa, una enseñanza que avive, una enseñanza que fortalezca, que levante, que sostenga, que empuje hacia adelante, oh Dios, en nuestras vidas, conforme a tu plan, conforme a tu misericordia y conforme, oh Dios, a tu soberanía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, en medio de esta temática que compartí la semana pasada, y quisiera que tomemos un momento para repasar rápidamente, sin entrar en detalle, porque ya la semana pasada lo hemos compartido. Veíamos la semana pasada en Santiago: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Y decíamos que el creyente puede cambiar la aflicción de un momento crítico en su vida, puede cambiarla en una calma expansiva. Y lo que decíamos es que el propósito probablemente de Santiago, al decir tened por sumo gozo, Santiago no está invitando probablemente a que nos alegremos al nivel de, como decimos popularmente, de brincar en una pata, como decimos aquí en Costa Rica popularmente. O sea, que nos alegremos al punto como de haber recibido algo maravilloso, sino más bien que el sentido de la frase de Santiago es tened calma, tened calma. Como hay diferentes tipos de gozo, ¿verdad? Y quisiera comparar esto a esos momentos, por ejemplo, cuando una persona está muy estresada y se acuesta en un sofá y alguno de los miembros de su familia gentilmente le hacen un masaje. Y la persona en ese momento está en el sofá, está recostado, no está brincando de gozo, de alegría, pero se está gozando de una manera diferente, se está gozando, se está deleitando en aquello que está recibiendo, porque está muy estresado, está muy cargado y está en ese momento recibiendo un masaje que lo ayuda a relajarse. Y quizás esa es la idea de Santiago: tengan calma y reposen en el Señor, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo, dice el siguiente versículo, veíamos la semana pasada, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y lo que decíamos es que la prueba nos empuja a ejercer paciencia, y una paciencia que llegue hasta el final, una paciencia que sea perdurable hasta el momento del desenlace de nuestra situación. Entonces, en ese momento podremos ver cómo definitivamente esa paciencia va a tener un fruto en el cual hemos de madurar. Y decíamos que la prueba de vuestra fe de la que habla Santiago no es precisamente que en una situación crítica X nosotros creamos o no que Dios va a hacer algo en la situación, sino que la prueba de nuestra fe, me parece a mí, que lo que Santiago está diciendo es que la prueba de nuestra fe es aquella que nos empuja a tomar una decisión entre permanecer en la fe, permanecer en el camino que tenemos, o abandonarlo. Pues justamente esa es la experiencia que nosotros acabamos de leer en el libro de Daniel, y es donde nos vamos a colgar el día de hoy, como les decía, para ver en el ejemplo de estos tres varones, para ver en el ejemplo de ellos justamente la aplicación de esta palabra que compartíamos la semana pasada. El acontecimiento que acabamos de leer ocurre alrededor del año 570, 575 aproximadamente antes de Jesucristo,
Como ustedes recordarán, Babilonia había conquistado Jerusalén y Daniel, junto con sus 3 compañeros y otras muchas personas más, habían sido deportados a Babilonia. Y ellos habían sido educados en la cultura de este imperio, porque era parte de la estrategia que tenía el rey y este imperio en aquella época. Y allí estaban Daniel y sus 3 compañeros. En el capítulo número 2 del libro de Daniel, ustedes recordarán, el rey tiene un sueño, se despierta, el sueño se le ha ido, demanda a todos los sabios de su reino que le digan cuál es el sueño y cuál es la interpretación. Nadie podía hacer eso. Ellos le decían: rey, danos el sueño y te daremos una interpretación. Pero él no les dio el sueño, les dijo: el sueño se me ha ido, lo he olvidado. Y entonces Nabucodonosor, como los sabios no podían descifrarle esto, publicó un edicto para matar a todos los sabios. Entonces Daniel se presentó delante del rey y le dijo: dame tiempo. Daniel fue y oró, y Dios dirigió a Daniel y le dio el sueño y le dio la interpretación. De tal manera que entonces al final del capítulo número 2, Daniel y sus 3 compañeros son colocados en lugares muy importantes, en puestos muy importantes, en oficios muy importantes sobre la provincia de Babilonia. Daniel fue nombrado gobernador y no solo eso, jefe de todos los sabios. Y esto es algo que, bueno, más adelante en el libro nos damos cuenta cómo los celos de aquellos sabios buscaron o propiciaron que buscaran una y otra vez eliminar a Daniel de la ecuación. Pero lo cierto es que Daniel entonces y sus 3 compañeros tienen posiciones prominentes. Probablemente al momento de este acontecimiento del capítulo número 3, Daniel no está en la provincia o no está allí en el lugar donde suceden estos hechos. Probablemente anda realizando alguna comisión en algún lugar lejano, o no sabemos exactamente por qué él no aparece en esta escena, donde son estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, los protagonistas. Y quizás no los protagonistas, sino los que figuran como la gente que está sometida a prueba, porque en realidad el capítulo número 3 de Daniel es un capítulo donde se exalta el poder de Dios. Y eso es algo que quiero decir, aunque no está precisamente anotado aquí. Es que Daniel capítulo número 3, como muchas otras partes de la Biblia, nos muestran uno de los elementos más importantes y uno de los elementos que son coyunturales en la Biblia, y es el elemento milagroso. Nosotros leemos este capítulo número 3 y tenemos que sorprendernos de las cosas que suceden aquí, porque definitivamente las cosas que nosotros vemos que suceden aquí solamente les podemos calificar de un milagro, porque, vamos a decirlo así, humanamente hablando, o al juicio de la razón común, esto no se puede explicar de otra forma. Pero nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, como personas que hemos asumido y que entendemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, comprendemos que en ella el elemento milagroso, el milagro, es algo común y es algo que vamos a encontrar allí. Y aquí lo que vemos es un milagro maravilloso. Y este milagro sucede para que se destaque, porque en realidad este es el protagonista principal aquí. Aunque Nabucodonosor aparece en muchas ocasiones en el relato, y aparecen Sadrach, Mesach y Abednego, y aparecen todos aquellos oficiales que querían el mal contra ellos, pero el protagonista número 1 de este capítulo de la Biblia es Dios. Y en esa pregunta que hace Nabucodonosor en el capítulo 3, verso 15 al final, donde él dice: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Esa es la pregunta que él hace. Y luego al final, él mismo en el capítulo 3, verso 29, él mismo dice en la parte final del verso 29: por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Y lo que encontramos aquí entonces nosotros, una vez más, es un evento en el cual se exalta la soberanía de Dios y se exalta el poder de Dios para llevar las cosas más allá de donde humanamente nosotros entendemos que pueden llegar. Y estamos hablando de la prueba de nuestra fe, la prueba de nuestra fe.
Como acabamos de leer nosotros, a Nabucodonosor se le subieron los humos a la cabeza. Claro, su imperio estaba en estos momentos en uno de los mejores momentos, había conquistado mucho y todo esto lo llevó probablemente a creerse que él era el amo y el soberano de toda la tierra, de todas las naciones. Y esto es un lugar que pertenece únicamente a nuestro Señor. Y ahí en el capítulo número 3, versículo número 4, por ejemplo, nosotros podemos ver, dice, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Mándese a vosotros. Este edicto del rey debe ser obedecido por todo el mundo. Esa es la idea, por todo el mundo. Y a Nabucodonosor se le fue a la cabeza su poderío, su alcance, su éxito en estos momentos y el de su reino, obviamente. Y Nabucodonosor, como nosotros leemos en el relato, hizo que se levantara una imagen. No sabemos exactamente de qué era esta imagen. Algunos han pensado que probablemente la imagen era del mismo Nabucodonosor. Puede ser una imagen de alguno de sus dioses. No sabemos exactamente, pero muy probablemente era una imagen de él mismo. Es lo que yo pienso. Al final de cuentas, ese es un detalle quizás no trascendente. Lo trascendente es que Nabucodonosor había levantado esta imagen y había ordenado que todo mundo tenía que postrarse ante la imagen y tenía que adorar en el momento que sonara cualquier instrumento de música, lo cual en efecto sucedió. Y por eso señalaba yo al inicio, cuando estaba haciendo la lectura, el versículo número 7, que es el resultado. Por lo cual, en el momento que sonó algún instrumento de música, todas las naciones se postraron. Todos, absolutamente, todas las lenguas, toda la gente que estaba allí reunida para la dedicación de la estatua se había postrado, se postró en ese momento y adoró. Pero aquellos 3 muchachos, Sadrac, Mesach y Abednego, no lo hicieron. Nótese que entonces más adelante, o quizás nótese que Nabucodonosor se hace hincapié en que fue Nabucodonosor el que levantó esta estatua, y varias veces se puede leer en el relato, y a veces incluso cansa leer y volver a leer y volver a leer la frase: la imagen que el rey había levantado. Una vez más, Nabucodonosor fue un hombre que recibió poderío, y según el capítulo 2, versículo 37, ese poderío le fue entregado por Dios mismo, porque en la Biblia nosotros entendemos que todo lo que sucede absolutamente pasa por el filtro de la soberanía de Dios. Nabucodonosor pudo haberse creído mucho en sí mismo, sin embargo, era Dios mismo que le había coronado con esos privilegios. Entonces, lo cierto es que Nabucodonosor publicó este edicto y aparecieron estos 3 hombres que se negaron a obedecer el edicto. Pero hay algo importante en el hecho de que a Nabucodonosor se le hubiese subido los humos a la cabeza, que hubiese edificado la estatua y etcétera, porque si uno lee el capítulo número 2, al final del capítulo número 2, nosotros nos damos cuenta que Nabucodonosor, ante el milagro de que Daniel le comparte el sueño y le da la interpretación, en el capítulo número 2, verso 47, Nabucodonosor dice: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Y vea usted qué interesante, porque tiempo atrás Nabucodonosor había hecho este reconocimiento de que no había otro Dios como el Dios de Daniel, y que él era Dios de dioses y Señor de todos los reyes. O sea, Nabucodonosor probablemente en ese momento se está metiendo él mismo en el paquete. Y lo cierto es que él realiza un reconocimiento de Dios algún tiempo atrás, exactamente cuánto no sabemos, pero algún tiempo atrás ha hecho un reconocimiento de Dios. Pero resulta que ahora en el capítulo número 3 lo encontramos ensoberbecido y lo encontramos a él dándose a sí mismo toda la gloria de todos sus acontecimientos, tanto que eleva una
imagen, si no me equivoco, de cerca de 27 metros de alto, para que todo mundo la vea y para que todo mundo se postre y la adore. ¿Y qué es lo que quiero llevar? Es justamente la lámina que usted tiene delante de usted. Dios nos llama a comprometernos de verdad delante de Él. Tengo aquí este salmo, el Salmo 145, verso 18, que dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan. Vea qué linda esta palabra. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Pero nótese lo que dice: a todos los que le invocan de veras, a todos los que le invocan de verdad, a todos los que le invocan con el corazón, a todos los que le invocan genuinamente. Nabucodonosor había hecho un reconocimiento de Dios tiempo atrás, pero en este momento de la historia, a la luz de lo que hemos leído, nos damos cuenta que las cosas han cambiado y que él ya no considera que hay uno que merece toda la adoración, porque es Dios de dioses, porque es Señor de todos los reyes. Ahora él considera que la gente tiene que obedecer el edicto que él ha publicado, y de lo contrario, el que no obedezca va a experimentar la muerte mediante aquel horno de fuego. Y esto para mí entonces nos lleva a la enseñanza, o a la lección número 1 en esta reflexión el día de hoy, y es que Dios nos llama a comprometernos de verdad. Dios nos llama a comprometernos de verdad. Permítame hacer aquí un pequeño paréntesis para hacer una pequeña aplicación. Estamos viviendo hoy tiempos difíciles a nivel mundial. Estamos viviendo hoy tiempos difíciles por esta situación del coronavirus. Hay gente que está experimentando momentos muy angustiantes. Y en momentos como estos, son momentos donde muchas personas de repente levantan su mirada al cielo y claman a Dios. Y no está mal. No está mal levantar la voz al cielo y clamar a Dios. Pero lo que el salmo que tengo aquí en la pantalla dice, y es muy importante: cercano está Jehová a los que le invocan de veras. De tal manera que entonces nuestro acercamiento a Dios no debe ser únicamente un acercamiento circunstancial, sino que tiene que ser un acercamiento verdadero. Como decíamos la semana pasada, a la luz de las pruebas, nosotros hemos de permanecer en medio de la prueba conscientes de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. O sea, nuestro acercamiento a Dios no va a depender de una circunstancia. Nuestro acercamiento a Dios debe depender de una conciencia clara de que Él es Dios soberano y que nosotros hemos de humillarnos delante de Él y reconocer su soberanía y su poderío. Esa es la lección número 1 que quiero destacar el día de hoy. Hemos de humillarnos delante del Señor, hemos de invocar su nombre, pero cuando lo hagamos, hemos de hacerlo de corazón, hemos de hacerlo conscientemente, hemos de hacerlo en verdad, no hemos de hacerlo de una manera circunstancial y pasajera. Recuerdo algunos relatos en el Nuevo Testamento acerca de los que seguían a Jesús. En Juan capítulo número 6, Jesús les da una palabra que todos aquellos que estaban alrededor la consideraban muy dura. Y tanto fue así que dice que desde aquel día muchos de los que seguían a Jesús dejaron de seguirle. Dejaron de seguirle. Y en ese pasaje, por cierto, en Juan capítulo número 6, Jesús se vuelve a sus discípulos y les dice: ¿y ustedes qué? ¿Quieren irse ustedes también? Y lo cierto es que no hemos de seguir al Señor por elementos circunstanciales. Hemos de seguirlo conscientes de quién es Él, de quién es aquel del que nos habla este libro sagrado, la Santa Escritura. Hemos de seguirle conscientes de que Él es Dios y que nosotros somos creación suya. Y en el caso de aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo para perdón de nuestros pecados y para que el Señor nos regale la vida eterna, la cual ya tenemos asegurada por sus promesas, en el caso nuestro somos sus hijos, a quienes Él ha adoptado por el sacrificio de Cristo en la cruz y por su sangre que ha sido rociada sobre nosotros. Entonces,
avanzando un poquito, ahora quiero que veamos entonces, ante la situación que estaba sucediendo, veamos el compromiso de estos tres hombres, que estos tres hombres estaban dispuestos a llegar a las últimas consecuencias. En el capítulo 3, verso 16 al 18, y me encanta, por eso en su lámina tengo resaltadas estas expresiones. Sadrach, Mesach y Abednego, cuando el rey los llamó y les dio la oportunidad en ese momento de postrarse y adorar para evitar la muerte, en el capítulo 3, verso 16, Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey y le dijeron: no tenemos necesidad de responderte sobre este asunto. Esa expresión para mí es poderosísima. Rey, no tienes que preguntarnos acerca de eso. ¿Sabes qué? Es como que si le estuvieran diciendo al rey: oye, rey, nos ofende la pregunta que nos estás haciendo, que si estamos dispuestos a postrarnos en este momento. Y eso habla de la convicción que ellos tienen. Vea, aquí ellos están comprometiéndose. La lucha es postrarse y adorar versus la muerte. Si no se postraban y adoraban aquella imagen, iban a ser lanzados a la muerte, y estaban dispuestos a llegar a las últimas consecuencias. Y vea lo que dice el siguiente versículo: dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Puede, bien puede el Señor, Él es todopoderoso. Ahora bien, y de tu mano, oh rey, nos librará. Tienen estos hombres en estos momentos confianza en que el Señor tiene el poder para hacerlo, y aún en que el Señor se dispone a hacerlo. Esa es la confianza que tienen. Pero dice: y si no, y esta frase a mí también me encanta. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de oro que has levantado. Wow, esto es sorprendente. Y a la luz de lo que hablábamos en Santiago, una vez más, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice Pedro. La prueba de vuestra fe, dice Santiago, produce paciencia. Y la paciencia tenga su obra completa, produciendo un hombre, una mujer maduro, firme, sólido. Estos tres hombres fueron desafiados y ellos estuvieron dispuestos a llegar a las últimas consecuencias. Pero vean qué interesante, tenían la confianza que Dios era poderoso, tenían la confianza incluso porque ellos dicen: y de tu mano, oh rey, nos librará. Tienen la confianza de que Dios va a hacer algo en el asunto, pero aún así están dispuestos a que si Dios en su soberana voluntad dispone algo diferente, o sea, no sucede algo en lo cual ellos sean librados, ellos dicen: y si no, aunque no pasara así, debes saber que aún así no nos vamos a postrar y no vamos a adorar la imagen que tú has levantado. Tremenda esta experiencia. Y me lleva a una segunda lección muy importante, y es que nuestra confianza en Dios debe superar nuestros propios anhelos para dar lugar a la soberanía de Dios. Es decir, que nuestra confianza en Dios debe ser tal que si Dios no quita ciertas circunstancias que hay alrededor mío, aún así yo no voy a negar la fe que tengo en Él, no me voy a apartar de Él y no voy a sucumbir ante la tentación de la idolatría o de cualquier otro pecado, sino que mi vida es llamada, es invitada, es comprometida a reconocer que Dios es soberano. Ellos dijeron: Dios puede y lo va a hacer, y si no lo hiciera, aún así no nos vamos a postrar. Nuestra confianza en Dios debe superar nuestros propios anhelos para dar lugar a la soberanía de Dios. Hablando de las aflicciones, de las
dificultades, de las situaciones de la vida. Una vez más, en medio de las pruebas nosotros podemos ver el poder de Dios operando. Encontramos en la Biblia muchos otros casos de personas que experimentaron acontecimientos o situaciones muy difíciles, muy adversas, y personas que clamaron a Dios y Dios les escuchó y Dios respondió, hizo un milagro y salvó sus vidas. Pero, ¿y qué tal si no sucediera así? Y tengo aquí una lista de algunos ejemplos. Como mencionaba la semana pasada, una enfermedad crónica. Hay enfermedades que son pasajeras, pero hay enfermedades que lamentablemente acompañan a algunas personas incluso hasta el momento de la partida de este mundo. ¿Y qué tal si una situación así sobreviniera a nuestras vidas? Sería algo muy fuerte. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a negar la bondad de Dios? ¿Vamos a negar la misericordia de Dios? ¿Vamos a negar el amor de Dios? De ninguna manera. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es amor. Dios conjuga perfectamente en sí mismo todas sus virtudes. Él es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Qué tal la falta de trabajo? En esta época de la vida, justamente, en esta situación que estamos viviendo hoy en día, reconocemos lo difícil que debe ser para un padre de familia, para una madre de familia, cuando él y ella, pensemos en una pareja, ambos trabajan, ambos salen todos los días a buscar el sustento para su familia, y pensemos que en una situación como esta que estamos viviendo alrededor del mundo, están ya sin trabajo, como es el caso de muchos. Qué triste, qué lamentable. Entendemos que es algo muy difícil no poder recibir algún tipo de remuneración por mi trabajo para poder traer a mi familia el sustento. Reconocemos que es algo muy difícil. Hay una promesa en la Biblia que dice, no he visto, o una palabra que dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hoy vamos a orar para que Dios haga un milagro en sus vidas. Una adicción puede ser al alcoholismo o a las drogas. Conocemos el caso de personas que están luchando contra el alcoholismo, contra las drogas, y de repente llevan tanto tiempo luchando y hace mucho quieren salir de esta situación, pero no pueden, porque algo los ata, algo los limita, algo se empodera de ellos y no pueden salir de esta situación. Pero Dios puede liberarte. Dios puede y Dios quiere. Estoy seguro de ello. Pecados, algunas personas están atados a un pecado, y ahí menciono algunos: la promiscuidad, la pornografía. Hoy en día eso es una situación, un problema que lamentablemente es de tan fácil acceso, y es más, ya ni siquiera es algo que uno busca, es algo que simplemente aparece. Y hay gente que ha caído en las redes de esta situación y que sienten que no pueden. Dios puede. Dios puede, Dios quiere liberarte. La falta de vivienda propia, y no solo estoy pensando en la gente que no tiene casa propia y que tiene que alquilar, que en esta época también es algo muy difícil, porque si no hay sustento para la familia, no hay para pagar el alquiler. Y el gobierno ha pensado en medidas y quizás ha hecho ajustes y demás, pero la situación no es fácil. Pero no estoy pensando en eso. Estoy pensando incluso en casos de aquella gente que vive en extrema pobreza. En extrema pobreza. Dios es poderoso para bendecirte. Dios puede hacerlo. Un juicio en la corte, y estoy pensando en juicios injustos. Y digo injustos porque nosotros algunas veces cosechamos de los actos, bueno, siempre cosechamos de los actos nuestros, pero lo que quiero decir es que algunas veces cosechamos consecuencias muy duras de ciertas acciones nuestras, pero algunas veces experimentamos juicios injustos,
Y en estos momentos tengo en mi mente el rostro y la persona de una hermana que experimenta juicio injusto. Dios está en control de esa situación. Una situación de extorsión, aquí en Costa Rica esto no sucede muy a menudo, pero hay otras partes del mundo donde la extorsión es el pan de cada día de muchas personas, inclusive del pueblo de Dios, ¿sí? Inclusive de creyentes. Su fe es probada en circunstancias como esas. Es probada. Y en medio de toda esa situación, nosotros hemos de dar lugar a la soberanía de Dios. Hemos de entender que Dios tiene control de todas las cosas, que Dios no quiere que nos enlodemos en el pecado, que Dios no quiere que renunciemos a nuestra fe en Él y que vivamos una vida conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, nuestra confianza en Él debe superar nuestros propios anhelos y debe llevarnos a creer que Él es soberano, y como eso Él es soberano, Él puede hacer y va a hacer lo que Él quiera, y en cualquier circunstancia, en cualquier accionar de Dios, yo soy llamado a ser fiel y obediente a su voz. Nabucodonosor hizo calentar el horno, y ahora el primer acontecimiento que veíamos era la soberbia de Nabucodonosor. El segundo acontecimiento que acabamos de ver es el compromiso de estos tres varones. Pero ahora lo que quiero que veamos en el desenlace de la historia, y ahí encontremos una tercera lección. Nabucodonosor hizo calentar el horno a su máximo. Ahí nosotros en la lectura que hicimos dice el texto que entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro. Y yo me imagino esa escena, porque ya de por sí Nabucodonosor no estaba conforme con la situación y mandó a traer a estos tres muchachos y les da como una segunda oportunidad, les da un chance para que ellos se postren y adoren, y si no van a ser lanzados al horno de fuego. Y como ellos respondieron y dijeron: no tenemos necesidad de resolverte esa incógnita, tú tienes que saber esto, esto y esto. Entonces dice que él se llenó de ira y su rostro cambió. O sea, ya no estaba agradado, pero en este momento a este hombre el rostro se le volvió oscuro, se le volvió terrible, y mandó a calentar el horno 7 veces más. Los hebreos fueron atados absolutamente, y fueron lanzados atados al horno. Aquellos hombres que eran oficiales valientes, dice el texto, vigorosos, lo mejor que había del ejército, que fueron asignados para ir y lanzar a estos hombres al horno. Dice que las llamas del horno, por haber sido calentado tanto, eran tan fuertes que los consumieron en el momento. Y sin embargo, aquellos 3 hombres que cayeron en el horno fueron rescatados por la mano poderosa del Señor. No les sucedió absolutamente nada. Cuando son extraídos, o cuando más bien se les pide que salgan y ellos salen, dice que ni siquiera sus cabellos habían sido dañados. Y esto es algo sorprendente. Y hermanas y hermanos, de verdad tenemos que entender, esto es un milagro poderosísimo del Señor. Y por eso el resultado es, al final del capítulo, el reconocimiento de Nabucodonosor una vez más, donde él dice: no hay Dios que pueda librar como este. Él les hizo la pregunta a estos 3 muchachos: ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Quién podrá libraros de mis manos? Mire, cuando estamos en situaciones adversas, nosotros podemos volver a ver en 360 grados y de repente no encontramos nada ni nadie que nos pueda ayudar a salir de la situación. Es más, les ponía el ejemplo en una de las láminas incluso de las enfermedades crónicas. Yo creo que aún el Señor puede operar en situaciones como esas. Y yo he sido testigo del poder de Dios en situaciones como esas. Y la pregunta que hace Nabucodonosor en el capítulo 3, verso 15: ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Pero el resultado al final, en el desenlace de la historia, él mismo dice:
no hay Dios que pueda librar como este. Entonces, en medio de esto, lo que nosotros vemos es que Dios puede. Claro, Dios puede. Y cuando Él quiere, porque no solo es un tema de que Él pueda, también de que en su soberanía Él quiera operar de esta forma. Y cuando Él quiere, puede hacer cosas sorprendentes. Y en el pasaje lo que yo veo es que Dios recompensa la fe y el compromiso de estos tres hombres, de estos fieles. Ahí les ilustro con esta imagen de una mariposa, porque la mariposa representa lo hermoso de la metamorfosis a través de un proceso de prueba, justamente. Dicen los expertos que la mariposa, una vez que abre su capullo y se esfuerza para salir, es un proceso doloroso y difícil para ella, pero es necesario para que los fluidos puedan recorrer todas las partes de su ser, de su cuerpo, de sus alas y demás. Y ella pueda tener la fuerza para volar. Así el Señor también, en medio de las pruebas, momentos difíciles, momentos adversos, momentos en los que podemos ver a los 360 grados y decimos, ¿cómo podré salir de esta situación? ¿Qué va a suceder? Y en esos momentos de tristeza, la pregunta de Nabucodonosor, ¿y qué Dios será aquel que pueda libraros de mis manos? Puede venir a nuestras mentes. ¿Y quién podrá? Y perdónenme la expresión, recordando un personaje. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Bueno, Dios es soberano y Él puede. Y cuando Él quiere, Él hace cosas sorprendentes. Tal vez usted mismo ha sido testigo de la mano de Dios en su vida o en la vida de otros. Y hoy podemos volver a ver hacia atrás y podemos decir, claro, Él es de verdad milagroso, sorprendente, y abre puertas donde nosotros no vemos que haya una oportunidad. Así que el día de hoy, retomando la lectura de la semana anterior y para hacer el cierre justamente aquí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y cabales, o perfectos y completos, sin que os falte cosa alguna. En medio de las pruebas a las que el Señor nos permita enfrentarnos en estas épocas de la vida, la invitación es a no claudicar de nuestra fe, a que nuestros reconocimientos de Dios no sean superficiales ni sean circunstanciales, sino que nuestro reconocimiento de Dios sea verdadero. La invitación es que en medio de la situación, por más difícil que se ponga, y una vez más pensemos que estos tres hombres fueron llevados contra la pared, la muerte era la segunda opción que se les daba. Y aún así estuvieron dispuestos a ser fieles a Dios, a pesar de que eso era lo que se les anunciaba. Pero Dios, en su infinita misericordia, en su soberanía, quiso librarlos. Quiso librarlos. Y si no lo hubiera hecho, aún así, el testimonio de estos tres hombres sería igual de significativo. Pero en el pasaje lo significativo no solo es el testimonio de estos tres hombres. En el pasaje lo significativo es que nuestro Dios es soberano, nuestro Dios es todopoderoso, y que cuando Él quiere, las cosas que Él quiere las puede hacer para la gloria de su nombre, para la gloria de su nombre. Así que la invitación es también a confiar como lo hicieron estos tres hombres. Nuestro Dios puede, y aún de tu mano, oh Rey, nos librará.
Yo quisiera en esta mañana terminar con una palabra de oración. Una palabra de oración para que el Señor, si usted que me está escuchando en este momento está experimentando alguna situación adversa, alguna situación difícil, puede ser de las que mencionamos aquí o cualquier otra incluso. Yo quiero orar para que el Señor fortalezca su vida, lo ayude a salir adelante y para que el Señor abra un camino donde usted quizás no lo ve o donde de hecho, humanamente hablando, no hay salida. Señor del cielo, Rey soberano, el que quita reyes y pone reyes, aquel que desde la antigüedad hace milagros, de los cuales testimonio hay en tu palabra, y uno de ellos lo hemos leído hoy en este pasaje, mi Dios. Creemos en ti, creemos que tú eres el creador del universo, creemos, oh Dios, que tú eres soberano, creemos que tú estás por encima de toda autoridad, creemos, Padre, que tu mano es poderosa y todopoderosa. En esta mañana, mi Dios, si entre las personas que han escuchado esta palabra, alguno está atravesando alguna prueba, o incluso no solo una, muchas pruebas, cualesquiera que sean sus problemas y sus circunstancias, mi Dios, yo quiero pedirte que tú fortalezcas el alma debilitada. Quiero pedirte, Padre, que levantes al caído. Quiero pedirte, oh Dios, que le regales esperanza al que siente que ya no tiene ninguna. Quiero pedirte, mi Dios del cielo, también que tú fortalezcas el corazón, que hagas fuerte la conciencia nuestra acerca de ti, oh Dios del cielo, de quién eres tú. Que nuestra confianza en ti, Padre, no se base únicamente en el deseo y en el cumplimiento de nuestros anhelos, sino que nuestra confianza en ti nos lleve a creer, Padre, que hagas lo que hagas, tú sigues siendo Dios y sigues siendo aquel digno de reconocer nosotros delante de ti tu soberanía, tu poder, tu autoridad, y de humillarnos delante de ti, Dios, para la gloria de tu nombre. Si en este momento hay alguna persona de las que me está escuchando, de las que nos está escuchando en este momento en algún lugar del mundo, que incluso en su vida se ha apartado de ti, mi Dios, y en este momento tu Espíritu Santo le está llamando a volverse a ti, Padre, te pedimos, te pido, Dios, que propicies este encuentro contigo, Dios del cielo, para que haya una reconciliación, porque tu palabra dice que tú estás presto a perdonar, oh Dios. Tú estás deseoso de que el ser humano se vuelva a ti y tú estás deseoso de regalar, de otorgar perdón, oh Dios, para que nuestra relación contigo, nuestra experiencia, Señor, sobre la vida no sea una experiencia fatídica y vacía, sino sea una experiencia en la cual tu presencia lo llene todo, mi Dios. Así que si hay alguna persona que en este momento quiere reencontrarse contigo, Padre, propicia este momento allí donde está esta persona y que pueda haber este reencuentro para la gloria de tu nombre. Y en el caso de todos aquellos, una vez más, que están experimentando situaciones adversas, te pido tu fuerza, tu consuelo, te pido que sostengas, te pido, Dios del cielo, que tú regales esperanza. Pero aún, no solamente eso, mi Dios, rogamos hoy en día por aquellos que están experimentando situaciones difíciles derivadas de la crisis de salud mundial. Y rogamos, mi Dios, que tú abras puertas, Padre, donde no se vean puertas abiertas en estos momentos. Te pido, Señor del cielo, que empieces a abrir camino, porque tú eres el Todopoderoso, y a través de estos milagros la gloria será solamente para ti, Dios, solamente para ti. Que el mundo reconozca que hay un Dios en los cielos soberano que puede obrar de manera milagrosa y que
en todo momento, toda situación en la cual veamos tu mano poderosa, siempre sirva para que nosotros reconozcamos quién eres tú. Una de las cosas, Señor, que vimos hoy es que nos llamas a un compromiso verdadero, no a compromisos circunstanciales, no a compromisos que deriven de experiencias dolorosas nada más. Porque somos muy dados los seres humanos a que cuando las cosas se ponen difíciles nos agarramos de ti, pero cuando las cosas van bien podemos llegar a soltarnos. Y ese no es el tipo de compromiso que tú deseas, oh Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, dijo el salmista. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Hay tiempos buenos y hay tiempos no tan buenos, pero en todo momento tu nombre debe ser exaltado, oh Dios. Recibe tú la gloria siempre, Señor, porque tú eres el único digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza. Hágase tu voluntad, Señor. En tu soberanía, cúmplanse tus propósitos en medio de la vida de todos nosotros, mi Dios. Toda aquella persona que está recibiendo esta palabra, reciba de ti también esperanza, consuelo, fortaleza. Y también, mi Dios, te pido que abras las puertas para traer respuestas milagrosas donde no se vean posibilidades humanamente hablando. Y gracias por la oportunidad de compartir, Señor, esta palabra con los miembros de nuestra iglesia y con todos aquellos que estén escuchando esta palabra. Señor, que esta palabra cale profundo en el nombre de Jesús. Una vez más recuerdo estas líneas de la oración del Padre Nuestro y te lo pido de todo corazón. Hágase tu voluntad como en el reino de los cielos, aquí también en la tierra, en nuestras vidas. Hágase tu voluntad para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Hermanas y hermanos, Dios les bendiga una vez más y bendecimos a toda la ciudadanía costarricense y bendecimos a todo el mundo. Que la paz del Señor, que la gracia, la fortaleza del Señor sea sobre sus vidas hoy y siempre hasta que Cristo venga por su iglesia. Ha sido un privilegio muy grande y de hoy en 8 días, Dios mediante, en el mismo horario vamos a continuar en este tiempo espiritual y recordarles que de hoy en 8 días a nivel de nuestra iglesia vamos a celebrar la cena del Señor, por lo cual cada familia haga los arreglos para tener el pan y la copa consigo. Feliz semana, hermanas y hermanos. Sigamos orando, sigamos confiando en el Señor y que la palabra produzca su fruto conforme a la voluntad de Dios. Amén.